Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Todos los niños que quieran ir a escuela dominical, recuerden que las clases están abiertas, sigan nomás en este momento por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. Allí vamos a empezar por favor. 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. La Biblia dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se los descubrirá después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La iglesia debe dar un buen trato a su pastor. El texto bíblico nos muestra que una iglesia que trata bien a su pastor hace tres cosas. Uno, es generoso con su pastor. Dos, no pasa por alto el pecado de su pastor. Y número tres, la iglesia se responsabiliza por elegir adecuadamente a su pastor. Y este tercer elemento es del que nos habla los versículos que acabamos de leer. La iglesia y sus pastores deben elegir a el siguiente pastor o a su primer pastor, dependiendo del caso. Pero es la iglesia la que elige al pastor. El versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Cuando nosotros buscamos esa frase y esa práctica de imponer las manos, nos damos cuenta que es una práctica, una ceremonia de aprobación para los diáconos, Hechos capítulo 6, verso 6, y para los ancianos, para los predicadores, para los pastores, en Hechos 13, versículo 3, y en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Poner las manos sobre una persona es lo que la iglesia hace como una ceremonia donde está aprobando el hecho de que escoge a un pastor para que éste pueda liderar y pueda guiar a la iglesia. Hermanos, es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia escoger a los diáconos y escoger a los pastores. Y cuando la iglesia impone las manos sobre el pastor, lo que está haciendo la iglesia es aprobar a ese candidato para pastor o a esos candidatos para diáconos, está aprobando esa elección. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Una de las cosas en las que la iglesia se puede equivocar tremendamente es no asumir su responsabilidad al elegir a el pastor o elegir a los diáconos.
La iglesia no puede actuar con ligereza. Y si la iglesia no asume su responsabilidad en la elección del pastor y de los diáconos, va a ocurrir un par de cosas. La primera es que la iglesia va a participar de los pecados ajenos que ese pastor o esos diáconos mal elegidos puedan tener en su vida. ¿Observas lo grave de esto? Esto no es tomar una papeleta y poner sí, porque es mi amigo, porque es mi pariente, porque es mi padre, porque me cae bien, porque no. La iglesia no debe actuar así. La iglesia no debe proceder de esa forma. Eso es imponer las manos con ligereza, y la consecuencia de una iglesia que actúa de esa manera es que la iglesia va a ser partícipe de los pecados de aquellas personas, pastores y diáconos, que han sido mal elegidos porque la iglesia no se ha dado el tiempo y ha llegado a imponer las manos con ligereza. ¿Observas? Otro efecto negativo en la vida de una iglesia que no se responsabiliza por escoger de manera adecuada, de manera correcta a sus pastores y a sus diáconos, es que va a perder pureza en su vida espiritual. Consérvate puro. Timoteo debe liderar este proceso. La iglesia de Éfeso tiene el problema de que en sus reuniones, recuerde cómo funcionaba la iglesia en el primer siglo, no se agrupaban en un sitio grande donde entraban todos. Lo que se hacía es reuniones pequeñas en los hogares, y cada una de esas reuniones estaba liderada por un pastor. Por eso se habla de muchos pastores. En la iglesia de Éfeso habían algunos pastores que debían ser removidos de su cargo porque no tenían el perfil ministerial del que se habló en los primeros capítulos de Timoteo, y debía quitarse a esas personas y elegir de manera correcta, de manera adecuada, a los nuevos pastores. Y Pablo, guiando a este supervisor, a Timoteo, le dice: ten cuidado de guiar a la iglesia y de imponer a la ligera las manos sobre alguno. Porque si lo haces, tú y la iglesia participarán de los pecados ajenos y perderás pureza espiritual. Y lo que debes hacer en tu vida es conservarte puro. Mientras el apóstol Pablo piensa en la pureza, viene a su mente la decisión que ha tomado Timoteo en torno al licor, en torno al vino. Y Timoteo ha llegado a tomar la decisión de ponerse en el extremo en esta área de su vida y no consumir ningún tipo de licor, ningún tipo de vino en su vida. Es la decisión que él toma. Y por eso tiene sentido que el verso 14, Pablo le ordena: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo debe darse cuenta. El agua que se consumía en ese tiempo no era agua potable, no era como el agua que nosotros bebemos. Así es que él necesitaba, por esa fragilidad estomacal y por algunas enfermedades que tenía este hombre a sus 35 años, debía seguir el consejo de Pablo, debía seguir la orden de Pablo y empezar a consumir un poco de vino para cuidar
su estómago y sus problemas estomacales. Debemos entender esta instrucción en el contexto en el que aparece, porque nosotros tenemos la tendencia de coger versículos sueltos de la Biblia y a nuestra conveniencia encontrar apoyo para prácticas que no son apoyadas por la palabra de Dios. La pureza. Estaba bien esa decisión que Timoteo tomó en torno al vino, pero necesita tomar vino porque está enfermo. Recuerda, hermano, una iglesia que toma a la ligera el proceso de escoger al pastor y a los diáconos va a llegar a ser afectada porque va a participar de pecados ajenos y va a perder pureza, va a perder santidad. ¿Cómo debemos hacerlo? Versos 24 y 25 nos dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, vengan a evaluación, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí hay un llamado a que la iglesia haga una evaluación. La iglesia pueda observar a esos candidatos para pastor, a esos candidatos para diáconos, evalúe su vida, evalúe sus pecados, evalúe sus debilidades, evalúe sus buenas obras y evalúe esas obras que no son buenas, que no van a permanecer ocultas. ¿Observas el proceso? ¿Observas cómo se debe hacer esto? ¿Cómo escogemos a un pastor o a un pastor cuando el pastor no está en medio de nosotros? Ese candidato a pastor no está en medio de nosotros. ¿Cómo vemos su vida? ¿Cómo evaluamos su vida? ¿Cómo observamos sus fortalezas y sus debilidades? ¿Cómo evaluamos sus actitudes? ¿Cómo evaluamos si es un hombre que gobierna bien su casa, que gobierna bien su hogar? Lo óptimo es que los pastores de esta iglesia salgan de aquellos que están sentados aquí en la iglesia. Gente que a lo largo de los años hemos visto, conocemos, sabemos sus debilidades, sabemos sus pecados, sabemos sus áreas fuertes, su forma de vivir. Y con conocimiento de causa, nosotros podemos escoger a pastores y a diáconos que nosotros conocemos, que nosotros sabemos cómo es su vida, porque han estado en medio de nosotros por algún tiempo, un tiempo suficiente para que nos permita no imponer las manos a la ligera sobre esas personas, porque sabemos quién son. Una de las cosas que hoy haríamos con un candidato a pastor o a diácono es hablar con sus esposas. Lo primero que yo haría es hablar con sus esposas. Porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Hoy hablaría con sus esposas. Hoy hablaría con sus hijos. Hoy sabría de la vida de ellos, de los chicos y de las esposas, y preguntaría cosas muy específicas y muy directas. ¿Tu esposo te ama? ¿Tu esposo es un buen líder espiritual?
¿Tu esposo gobierna bien tu casa? ¿Tú votarías por tu esposo? Porque es un hombre de Dios, no porque es tu esposo. Hoy lo haría diferente. Hoy lo haría con un mejor entendimiento de la palabra. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a evaluación, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer. Una iglesia que escoge a la ligera su pastor, una iglesia que escoge a la ligera a sus diáconos, porque son amigos, porque son panas, porque es mi padre, porque es mi tío, y descuida de un profundo escrutinio en la vida de aquellos hombres que van a ser los diáconos, que que va a ser el pastor o los pastores, empiezan a experimentar las consecuencias de haber elegido a la ligera, van a ser participantes de los pecados de pastores y de diáconos que nunca tuvieron que ser elegidos como pastores y diáconos. ¿Observas? Allí en los primeros capítulos de Timoteo, nosotros aprendimos en el capítulo 3. Observamos un listado de cualidades que debe tener un pastor y de cualidades que deben tener los diáconos. Y de esas 14 cualidades que aparecen allí, esas 16 cualidades que aparecen allí, 14 se refieren al carácter y 2 se refieren a las habilidades ministeriales. ¿Observas ese detalle significativo? 14 tienen que ver con que el pastor sea lo que tiene que ser. 14 tienen que ver con el carácter. Y solo 2 tienen que ver con su habilidad ministerial. Que Dios está interesado más en lo que somos que en lo que hacemos. Y ese criterio debe ser un criterio para todo creyente y por supuesto de manera especial para los pastores y para los diáconos. Así es que una iglesia no debe evadir su responsabilidad, debe asumir su responsabilidad y no escoger a la ligera a los pastores, a los diáconos, porque cuando lo hace, solo es cuestión de tiempo para que esa misma iglesia participe del pecado de esos hombres que fueron mal escogidos, participe de falta de pureza en su vida, porque no se dieron el tiempo de conocer a esa gente, a esos pastores y a esos diáconos que un día votaron por él. ¿No te parece interesante que estamos hablando de elecciones? Esto no fue planeado por mí. No puse este pasaje justo este domingo de elecciones. No fue planeado. Creo que él sí lo planeó. ¿Observas? Un correcto ejercicio democrático en la elección de las autoridades eclesiásticas me lleva a ser un creyente
que va a tener un profundo escrutinio de aquellas personas por las que voy a votar para que sean pastores y para que sean diáconos. ¿Podemos llevar ese concepto bíblico a nuestra elección política? Por supuesto. Un creyente, cuando elige a sus autoridades eclesiásticas, pastores y diáconos, debe haber hecho un profundo escrutinio de aquellas personas por las que va a votar, para no ser participante de sus pecados y para conservar su pureza, porque cuando la iglesia no ejerce esa decisión democrática al escoger a sus pastores, al escoger a sus diáconos, solo es cuestión de tiempo para empezar a experimentar las consecuencias de una elección hecha a la ligera. ¿Cómo tratas bien a tu pastor? Empiezas a tratarle bien cuando todavía está vivo, cuando tú tienes que elegir. Y aunque no buscamos perfección en esos hombres, porque eso no hay en este cuerpo de barro, si usamos este perfil ministerial y si usamos estos principios que están aquí y si nos damos el tiempo, cada uno de nosotros que formamos esta iglesia, para evaluar con detenimiento si aquellos hombres que están en medio de nosotros tienen este carácter cristiano, estas 16 cualidades expresadas en el capítulo 16, para que juntos como iglesia elegimos de manera correcta, de manera adecuada, al pastor y a los fieles. Al pastor, no a la pastora, no hay eso en la Biblia, al pastor y a los diáconos. Lo enfatizo porque después del primer culto alguien se acercó a mí, al pastor y a los... ¿Observas? Una iglesia ejemplar es una iglesia que elige no a la ligera a sus pastores y a sus diáconos. Es una iglesia que a lo largo del tiempo ha evaluado a los hombres que están sentados aquí y sabe quiénes, sin ser perfectos, son los hombres que deben convertirse en pastores y en diáconos. Amén. Padre Celestial, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por la instrucción que nos muestras acá de cómo la iglesia no debe evadir su responsabilidad de elegir a sus pastores, a sus diáconos, y hacerlo de manera correcta, de manera adecuada. Padre, pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Y cuando nos toque como iglesia elegir a los diáconos, ayúdanos a hacerlo basado en estos principios que hemos aprendido hoy. Y si algún momento elegimos a un pastor
Ayúdanos a hacerlo de acuerdo a estos principios. A escoger gente que está en medio de nosotros, a la que podemos evaluar, a la que podemos observar, a la que podemos ver sus fortalezas y sus debilidades, su liderazgo en casa, sus pecados y sus aciertos. Y con todo el conocimiento, elegimos de manera correcta, de manera adecuada. Porque una iglesia que se conduce bien, una iglesia ejemplar, es una iglesia que escoge de manera adecuada a sus autoridades. Pido tu bendición, Señor, en la aplicación digital. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar sus manos, levantar su mano y con eso me está indicando, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Con toda confianza, veo sus manos, gracias. Alguien más por primera vez, gracias, veo su mano también. Alguien más por primera vez con nosotros, gracias, veo su mano. Alguien más. Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. Por favor, no es la idea de presionarles, si usted quiere. Queremos pedirle que usted que levantó su mano, usted pueda tomar sus cosas y pueda pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no les dé recelo de pasar. Si ustedes lo hacen, personas de nuestra iglesia se van a acercar. Les van a llevar a un lugar privado y en ese lugar van a conversar con usted. Si usted quiere pasar, en este momento venga con toda confianza. Denos el privilegio no solo de orar por usted, sino de poder conversar un momento. Gracias por ser el primero. Gracias por pasar. Sí, venga nomás. Diga. Diga nomás, no hay apuro. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Padre, en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, yo te pido, Señor, que tú puedas obrar, convencer de pecado. Si no son salvos, que hoy encuentren salvación en ti. Padre, te ruego por nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia ejemplar, una iglesia que no impone las manos a la ligera sobre aquellas personas que eligen. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.